Desde 1990 se desempeña como docente en el área de diseño arquitectónico en las universidades Javeriana, Nacional, Católica, Tadeo, Bolivariana y actualmente en la de los Andes. Además, es conferencista invitado en eventos y universidades colombianas e internacionales. También ha sido jurado de varios concursos de arquitectura, arte y fotografía. Particularmente se desempeña como arquitecto independiente desde su propio taller de diseño urbano y arquitectónico. Ha sido merecedor de varios premios en concursos de arquitectura, diseño gráfico y arte, incluyendo el premio de la Bienal Colombiana de Arquitectura, Bienal Panamericana de Quito, Ecuador, y el premio Karl Brunner. Y bueno, para mí, en el marco del diplomado en diseño de ciudades y comunidades sustentables, la verdad es un placer porque bueno, ya habíamos tenido, esta sería la tercera vez que nos acompaña Lorenzo aquí en México, y sobre todo en este caso en particular, si ustedes se recuerdan, los que están tomando el diplomado, hemos tenido la participación especialmente de personas que han venido de Norteamérica, pero queríamos hacer el cierre de las presentaciones magistrales con dos expositores de Sudamérica, que en este caso sería la presentación del día de hoy, y la próxima semana va a ser el Sergio Pobo Pires, que él viene de Curitiba, Brasil, para terminar de cerrar este ciclo de conferencias magistrales que están también abiertas al público por si gustan venir. Igual va a ser aquí en este mismo espacio a las 6 de la tarde. Entonces, Lorenzo, pues muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, bienvenido. ¿Esto funciona? ¿Se oye ahí? Sí. Bueno. Quería primero agradecer a la Universidad Ibero por la invitación al diplomado de Ciudades Sostenibles, a Carlos, a Hilda y sobre todo a todos ustedes por la presencia hoy. Como Carlos dice, es la tercera vez que vengo, para mí es un honor estar acá. Seguramente voy a estar sentado porque tengo un pie como dañado, torcido. Entonces voy a estar sentado con el perdón de ustedes. Carlos me pidió hacer un ejercicio que intentaré hacer, que es una primera parte en donde explico un poco cómo se gestionan y dónde salen los recursos de los proyectos que voy a mostrar. Lo segundo es como aciertos y desaciertos, ejercicio que para mí va a ser muy difícil. Lo que voy a mostrar está centrado en un periodo de 3 años que sucedió ya hace 15 años, del 98 al 2000, y lo trato de ampliar pues hasta hoy, ¿sí? Pero para mí va a ser difícil el tema de aciertos y desaciertos porque, como ustedes saben, Colombia en este momento es un país muy polarizado. Hay una línea que divide desafortunadamente el país, pues ustedes creo que han visto paz o guerra, y en el caso de la ciudad también, en la ciudad de Bogotá pues ha sucedido un poco lo mismo, y entonces la dificultad para mí que me gustaría poder mostrarles a ustedes más críticamente lo que voy a mostrar, pues es precisamente que cuando hay ataques permanentes y como estrategia, además de minimizar el impacto que tuvo en un momento dado una serie de acciones, para uno se vuelve un poco más complejo ser más crítico. Creo que es muy importante ser crítico, pero es más complejo. Entonces, la presentación es una primera parte en donde, aunque ustedes pertenecen al mismo lado nuestro, pues explico un poco la situación geográfica de Bogotá, y después explico un poco más, la situación geográfica de Bogotá en Colombia, y después un poco más toda la gestión que se hizo, y voy a rematar con un ejercicio, yo diría que podría decirlo casi bobo, entre comillas, de una idea que se desarrolló en la estrategia de intervención de Bogotá en el año 2000, y que yo he venido trabajando. Entonces tengo una serie de gráficos para ilustrarla, porque las ideas bobas muchas veces son muy importantes porque son más fáciles de implementar y hacer. Bueno, este es el paisaje bogotano, en donde los cerros, todo el marco geográfico es fundamental. Está en todo el marco orográfico. Ese es el cerro tutelar
donde se rompe y se ve una iglesia arriba, es Monserrate y Guadalupe, y el centro de la ciudad desde el Parque Simón Bolívar, que es un parque de 350 hectáreas. Y esta es la localización de Colombia, pues que, claro, cualquiera que mire su propio país diría que es el ombligo del mundo, pero para mí Colombia es el ombligo del mundo. Y un poco, simplemente la altitud y longitud, cuando uno mira, entonces Colombia está en el mismo paralelo que Quebec, Montreal, Ottawa, Nueva York, que son ciudades pues relevantes, importantes, pero si miran el otro sentido, hay dos ciudades que están además a nivel del mar. Bogotá está a 2.600 metros de altura, o sea 200 más que Ciudad de México, y pues estas ciudades no tienen mayor relevancia, no sé, eso es para mostrar que geográficamente hay algo que seguramente esa localización a 2.600 metros, que digamos, es una ciudad fundada por los españoles como la capital del nuevo reino de Granada, y hace que Bogotá tenga unas condiciones muy particulares, muy especiales. Y esto pues es el espacio que compartimos con ustedes de todos los países de Latinoamérica, pues que creo que también es fundamental reconocerlo. Y un poco Colombia cabe en México una vez y media. México es bastante más, un territorio bastante más grande, que es un país entonces más limitado. Y esto es un poco algo importante cuando uno mira la geografía colombiana y piensa un poco en lo que pasa en Chile, Perú. Hay una cordillera de los Andes que hace que la geografía se lea de una manera muy fuerte, en donde los peruanos, por ejemplo, hablan de costa, sierra y selva. Nosotros en Colombia la cordillera se habla en tres ramales, entonces contra el Pacífico colombiano produce una geografía muy especial, una de las geografías más lluviosas del mundo sobre el Chocó, el Urabá antioqueño, y hay dos ríos importantes, el río Cauca, que corre entre la cordillera central y la occidental, y el río Magdalena, que corre entre la cordillera central y la oriental. Y si ustedes ven, pues ahí, entonces, pues esa cordillera divide el territorio en dos. Lo que es zona andina es la zona que está más desarrollada, y el otro triángulo es un triángulo selvático, un territorio en alguna medida inexplotado y un poco olvidado. Este es un perfil para entender, está sobre el Océano Pacífico, y entender entonces la cordillera occidental, después viene el valle del río Cauca, la cordillera central, el valle del río Magdalena, y esa estrellita que está ahí pues sería la ciudad de Bogotá, y después está todo ese territorio pues que comparte Colombia en gran parte con Venezuela, en los llanos orientales, que son praderas para ganado, y que la cultura no tiene límites, entonces se extiende entre Colombia y Venezuela, y después pues con Brasil y Ecuador la selva amazónica. Nosotros a duras penas en una colita la tocamos, pero estamos muy orgullosos de tocar el río Amazonas. Esto pues está un poco desactualizado, pero es para mostrarles que, digamos, Bogotá en este momento tiene alrededor de 8 millones de habitantes, pero hay 5 o 6 ciudades en Colombia que llegan a tener el millón de habitantes. En Latinoamérica en general siempre hay una ciudad capital y las otras son de menos de 1 millón de habitantes. En Colombia ha habido aunque Bogotá es muy grande, hay una repartición de distintas ciudades, tal vez por la geografía, que tienen cierta importancia y relevancia en el territorio. Entonces el territorio se caracteriza por tener una zona urbana de 40.000 hectáreas, son 35 kilómetros o 40 kilómetros de norte a sur, y más o menos entre 12 y 15 kilómetros entre oriente y occidente. El occidente está referido al río Bogotá, y el oriente a los cerros que ya vieron en la fotografía anterior. Y Bogotá, pues el territorio, este es el territorio urbano, pero tiene un territorio rural que tiene 40 kilómetros más de largo por una franja más o menos de 7 kilómetros de ancho, que es el que surte de agua
realmente a la ciudad, y donde están los páramos de... Bueno, esto es, ustedes saben, el Paseo de la Reforma, y aquí simplemente es para hacer una comparación. Lo que me interesa aquí es ver, Bogotá más o menos está en este momento, el territorio está muy limitado, el territorio urbano, entonces no es posible expandirlo, quedan alrededor de 5.000 hectáreas por ser desarrolladas, y en una superficie, como dije, bueno, son 41.400 hectáreas, con 8 millones de habitantes, más o menos 210 habitantes por hectárea, y ahí está pues Ciudad de México, que duplica en población, pero también en área, triplica, digamos, el área de... Y está también Guadalajara como una comparación. Esto pues es la altura en la que se encuentra Bogotá, 2.600 metros. Vemos que es una altura vivible, no es La Paz, pero... Y aquí empiezo a mostrar, Bogotá es una de las ciudades, yo creo que como en Latinoamérica, las ciudades han sido planeadas, pero la realidad o el empuje del desarrollo ha pasado por encima de la planeación. Entonces, en Bogotá hay miles de estudios hechos sobre la ciudad y guardados porque la ciudad lo supera. Esta es la visita de Le Corbusier, que hizo un plan para Bogotá en 1950. Ahí está Rogelio Salmona en el lado derecho, lo reconocen por la nariz. Le Corbusier entonces lo contrató el gobierno distrital para hacer un plan que entregó en 1950 y acogió una serie de arquitectos colombianos. Está sonando. Ese sonido sí es... A ver, ¿seré yo? ¿O habrá manera de controlar ese pito? ¿O me quito esto y hablo sin micrófono? No, ya. Entonces, arquitectos como Rogelio Salmona o Germán Samper, que trabajaron en el taller de Le Corbusier desarrollando el plan, pero además acabaron desarrollando otros proyectos. Y lo que me interesa de Le Corbusier es esa primera lectura que yo ya les mostré en otro plano, pero es una... lo contratan para hacer el plano de Bogotá, el plano urbano de Bogotá. Plan piloto se llamaba, plan piloto para Bogotá, y él hace una lectura pues de la geografía del país para localizar la ciudad y entender un poco en qué entorno se está moviendo. Y pues está... Uy. ¿Están moviendo allá? Pero yo no puedo hablar con ese pito, no sé. A veces prefiero apagar y seguir sin micrófono si quieren. ¿Ya se puede? ¿Es este el micrófono que está prendido? Ya. Bueno. Sí. ¿Sí? ¿Más fuerte? Bueno. Pues estos son planos de ese plan piloto del archivo de Germán Samper. El año antepasado se construyó una exposición muy interesante sobre el plan piloto de Bogotá, pero aquí solamente estoy mostrando unos pequeños pedazos clásicos, son planos esquemáticos, pero es también para hablar de la temporalidad, que es fundamental. Entonces Le Corbusier pues habla, en la época de la colonia eran 10 días desde Barranquilla, que está en la costa Caribe. Bueno, en la época de la colonia no existía Barranquilla realmente, esto es más bien 1930, hasta Bogotá, 10 días en Mula, o 3 días hasta Buenaventura, que es el puerto sobre el Pacífico colombiano, y pues esto cambia. Entonces los tiempos ahí están desde Nueva York o desde París, eran, claro, ahora los tiempos cada vez disminuyen más, las distancias se van acortando y el territorio entonces se lee de una manera muy distinta. Básicamente esta es la sabana de Bogotá antes de, pues es un pedacito de sabana que queda todavía, y esto es lo que sucedió después. En gran parte, el 70-80% de la ciudad ha sido desarrollada de manera marginal, yo diría, me gusta más la palabra de asentamientos populares, hechos por la gente con sus recursos, y todo el trabajo que se hace aquí, voy a empezar a hablar un poco del trabajo, es lograr hacer una sola ciudad. Digamos, es fundamental
trabajar, y yo he venido a entender un poco después de haber trabajado en esto, que lo que trabajamos fue sobre lo público, más que sobre lo comunitario, lo comunal, porque cuando uno trabaja sobre lo comunal, en alguna medida genera apropiación, que sabemos que es muy importante, pero esa apropiación a veces genera lugares cerrados dentro de la ciudad que no permiten acceso de otras comunidades dentro de ellas. Entonces el trabajo que se hace aquí es ver cómo toda la ciudad es incluyente, tanto este lado popular incluye a los ciudadanos que no viven en esos barrios como al revés. Es, digamos, acercar estos dos sitios. Este es el centro de Bogotá, digamos, el centro financiero en algún momento que se ha ido desplazando. Primero fue en la avenida Jiménez, que era en el centro de la ciudad, después se desplazó aquí a la calle 26, que es la calle que siempre apareció como la calle del Progreso. En Bogotá es una avenida que se hunde y que separa el centro histórico del nuevo centro de la ciudad, y pues con el absurdo del progreso, que estaba basado básicamente en la movilidad del vehículo particular, pues esa avenida se hizo en los años 60. Pero lo importante entonces es generar estructuras o sistemas que sean capaces de producir inclusión y equidad en la población, que todo el mundo sienta que la ciudad le pertenece. Y voy a mostrar algo de la ciudad histórica. Pues esta es la Candelaria, la catedral, y pues la escala de la Candelaria son casas de 2 pisos muy altos, hechos de tierra y bareque, con cubiertas de teja, con patios, con las leyes de Indias aplicadas. Es una ciudad fundada sobre una ciudad indígena, cuyos trazos en alguna medida desaparecieron. Y aparece todo el tema del transporte público. Entonces en un momento había un tranvía de mulas, que es reemplazado después por este tranvía que manejaban los ingleses, que es un tranvía eléctrico. Y esto es 1900, son casas del barrio La Merced, 1940 más o menos, en donde los colombianos y los bogotanos siempre quisimos ser otra cosa distinta a colombianos y bogotanos. Pues queríamos ser ingleses. Entonces es un barrio inglés, claro, hecho con arcillas propias del lugar, con unos chircales cercanos. Y en otro momento dado, pues quisimos ser Nueva York, entonces hice la carrera 10ª, son oficinas y claro, este edificio sí es hecho por Skidmore, Owens & Merrill, que aparece aquí en primer plano. Es una de las únicas intervenciones, digamos, de personas de afuera del país. Y sin embargo, pues aparece esta imagen, que es el edificio del Banco de la República de 1950. Esta es la antigua gobernación de Cundinamarca de 1920 más o menos, con planos franceses, y atrás está el edificio de Avianca hecho por Germán Samper y Guerra Sanz y Samper en 1973 más o menos. Entonces somos esa mezcla de, sí, en otro momento también quisimos ser franceses, en la República más o menos de 1890 al principio de los 30, y de pronto aparece una arquitectura muy propia del sitio, que es las torres del parque alrededor de la plaza de toros de Rogelio Salmona, que entonces produce una arquitectura mucho más orgánica, que acoge el Parque de la Independencia dentro de sí misma, y es una arquitectura hecha otra vez de ladrillo, y el material se vuelve fundamental, y hay una discusión muy fuerte en la ciudad y en el país, que nada que no sea hecho de ladrillo puede ser buena arquitectura, cosa en la que pues yo no creo. Aquí voy a mostrar un poco cómo se va desarrollando la ciudad. 1890, 100.000 habitantes y más o menos 7 municipios que no formaban parte de la ciudad alrededor de ella. Ahí se ve el río Bogotá en la parte superior y los cerros orientales. Y pues los municipios tienen nombres indígenas. Este es Usme, Bosa, Fontibón, Suba, Usaquén. Y en 1950, en el 54, hay la única dictadura militar que hay, que además dura muy poquito tiempo, dura 3 años, 54 al 57,
en donde los municipios son incorporados como área metropolitana de la ciudad. Eso es importante entenderlo. Bogotá tiene un alcalde mayor y tiene 20 localidades, en donde en estas 20 localidades, estas 7 que están aquí, que eran municipios, forman parte del municipio de Bogotá ahora. Hay alcaldes locales, pero esos alcaldes locales son escogidos de una terna de alcaldes que le envían al alcalde mayor, y él escoge el alcalde específico. O sea que hay el defecto y la virtud de que el alcalde mayor, si tiene visión y tiene condiciones, para él es posible manejar el territorio. Si uno ve en otras partes del mundo, no sé, Ciudad de México y México en general cómo funciona, pues hoy están en discusión si los alcaldes locales se eligen popularmente. El alcalde mayor se elige popularmente, pero eso generaría problemas que los hemos visto en otros lados, en donde hay municipios con mucho dinero y otros con poco dinero. Aquí, si el alcalde es sensato, se reparte los recursos de manera equitativa para toda la ciudad. Le Corbusier pues hizo el plan más o menos en este momento, en donde Bogotá tenía 650.000 habitantes, y hizo una proyección de la ciudad para el año 2000 con 1 millón de habitantes, y pues se descachó por varios años. Ya en 1980 había 4.200.000 habitantes, 240 kilómetros cuadrados. 2006, 7 millones y 40 hectáreas, 40.000 hectáreas, perdón, 400 kilómetros cuadrados. El área sigue siendo la misma, no se modifica, el territorio es el mismo, y hoy tenemos 8 millones de habitantes. Voy a entrar a hablar un poco del transporte. Entonces, este es el tranvía eléctrico manejado por los ingleses. Hubo un momento en donde hubo una protesta, pues porque el tranvía funcionaba así, con esa densidad de personas, en la Bogotá de los años 40. El 9 de abril de 1948 hay un evento, y es que matan a un candidato liberal, que es Jorge Eliezer Gaitán, que al parecer iba a ser presidente de la República. Hay una revolución en todo el país y la ciudad es destruida, y eso da paso a lo que denominamos como modernidad. Entonces la gente odiaba el sistema de transporte. Lo primero que queman es el tranvía. Después entonces aparece un sistema absolutamente perverso, y es donde hay una serie de empresarios que tienen las licencias de circulación de los buses, pero no son propietarios de buses, ni simplemente hacen un lobby, y no importa, ellos mientras más licencias tengan, pues es mejor para ellos, y hacen lobby en el Consejo de la Ciudad y en el Congreso de la República para que les aumenten los cupos. Y esos buses, pues hay algunos propietarios de buses, y después está como los choferes, y si se genera algo que se llama la guerra del centavo, y es que a los choferes les pagan por pasajero recogido. Entonces se genera una actitud bastante agresiva con la ciudad, y porque están peleando por el centavo, digamos, es la guerra del centavo. Y pues es esta imagen impresionante, es la carrera décima. Y aquí hay un plano del plan del ordenamiento territorial del año 2000, en donde está la estructura vial principal. Digamos, esto lo muestro porque con el alcalde Peñalosa, con mucha dificultad, hicimos un trazado de 120 kilómetros de algo que denominamos alamedas, que más adelante lo voy a explicar mejor, y estábamos muy orgullosos de ese trazado, de los cuales además solamente se han ejecutado alrededor de 50 kilómetros, y resulta que los kilómetros carril de la malla vial principal son alrededor de 900 kilómetros. Entonces, vemos que ahí de pronto yo me di cuenta que teníamos mucho que aprender de los ingenieros viales y de los ingenieros civiles, porque tienen una manera de pensar que es absolutamente sistémica. Dibujan un sistema completo y le van diciendo al alcalde de turno: alcalde, usted está atrasado 5 años, está atrasado 25 años, hay que hacer esta vía ya, porque si no se hace se va a atrasar. Y entonces generan la necesidad y la angustia de construir esa infraestructura. Sin embargo, en Colombia, por 60 años, de los años
20 hasta el 2000 más o menos, y de hecho todavía en alguna medida se construyeron las ciudades a partir de la infraestructura vial para los vehículos particulares, o sea, para los automóviles. Y se supone que en los perfiles viales incluyen las banquetas que llaman ustedes, pero muchas veces se construyeron sin banquetas, pues porque sale más barato, más económico. Lo único que importaba era la movilidad en el automóvil particular, haciendo que la calidad de vida se deteriorara enormemente. Yo lo que también quería hablar, porque tal vez no lo dije, pero el tema de sostenibilidad yo pienso que está de moda ahora. Entonces yo podría estar hablándoles de principios de sostenibilidad. Yo sin embargo creo que alrededor de la humanidad, o sea, si uno seguramente si mira Teotihuacán o Tikal o las arquitecturas precolombinas en el Perú, encontrará muchas cosas interesantes de temas de sostenibilidad dentro de ellas. Yo creo que las buenas ciudades y las buenas arquitecturas involucran, de hecho, desde hace miles de años, términos de sostenibilidad. Y yo lo que muestro aquí es que realmente pues una ciudad, cuando uno la mira como sistemas y mira que un sistema se complementa con otro, empieza a trabajar en el tema de hacer sostenible un territorio. Claro, entonces en Bogotá, a partir del año 97, la primera alcaldía de Antán Los Mocos empezó a desestimular el uso del automóvil particular, pero con unas contradicciones enormes, porque hasta ahora el gobierno nacional no ha participado de ese desestímulo. Entonces lo que hace es que se importan carros, se bajan los impuestos, se le quitan los impuestos a los automóviles, se importan carros de países como China, por ejemplo, que son carros muy baratos, entonces cada vez más personas tienen acceso a un automóvil particular y cada vez más las ciudades se mueven menos. Hay una contradicción enorme. Una máquina que está hecha para andar a 60 kilómetros por hora acaba circulando a 4 kilómetros, contaminando enormemente, y como ustedes ven, con 1 o 2 ocupantes por automóvil. Y pues las ciudades, que la gran oportunidad, y que todavía sigue siendo una oportunidad en Colombia, es que la tasa de motorización es absolutamente baja. En Bogotá, pues que ha venido aumentando, entran alrededor de 55.000 vehículos al año por todo este tema de impuestos, y que la gente ahora puede acceder a un vehículo. Antes tenía que moverse en automóvil particular, está llegando al 20%, o sea que hay un 80% de personas que se mueven por otros medios. Y es una oportunidad enorme entonces de construir una ciudad distinta, pero sin embargo, pues vamos para el mismo lado que van todas las ciudades en el mundo, porque aunque moverse en automóvil particular no es un derecho, mucha gente sí lo considera como un derecho. Esta es la carrera décima, y siguiendo un poco con toda esa idea del sistema de buses, pues esto no se mueve a más de... Ya no existe esta carrera décima que les estoy mostrando acá, esto es el año 2005 más o menos, pero pues era para mostrar la perversidad del sistema. Casi que uno caminando por esas aceras, por esas banquetas, podía ir más rápido que los buses. Sin embargo, hay unas imágenes fascinantes, como es como una construcción enorme que se va moviendo muy lentamente. Hay gente subiéndose y bajándose de los buses hasta en la mitad y atravesando por ese laberinto, que es un laberinto que se está moviendo. Uno siempre piensa en un laberinto de esos medievales que tienen, vienen los de las catedrales, catedrales góticas, o bien los laberintos de los parques franceses, pero este va mucho más allá porque se mueve, y la gente entonces se sube y se baja en cualquier lado, y bueno, ese es el laberinto, ¿no? Y esta es la manera en que funciona además el sistema. Tiene estos letreros que se pueden cambiar, y ahí entonces pues si uno es miope o astigmático es difícil coger un bus en Bogotá. Estos buses se debían chatarrizar, y por problemas políticos, con el nuevo sistema que lo voy a mostrar ahora, Transmilenio, pues no se han chatarrizado suficientemente, entonces hay un caos. La Bogotá que encontramos en el año 98
en donde Antanas Mocos como alcalde había hecho una labor increíble de educación ciudadana, casi con una inversión muy baja, porque no era infraestructura, sino era como hacer consciente un ciudadano con relación a otro y respetarse unos a otros, y que más adelante también mostraré. La Bogotá del 97 era una ciudad en donde la gente, por ejemplo, en las regiones de todo el país no querían ir. A veces les toca ir a hacer diligencias, no, decían yo no quiero ir a Bogotá, y si voy me vuelvo el mismo día porque era absolutamente llena de basuras, el tráfico insoportable, una ciudad pues sucia, difícil. Yo diría que hubo un momento en que con todas las acciones de 3 o 4 alcaldes seguidos creímos que Bogotá era viable, y hoy después de 3 administraciones volvemos a tener una ciudad bastante parecida a la del año 97, donde nadie quiere ir y la gente no se quiere mover dentro de ella porque es muy difícil. Bueno, esos son los avisos. Y aquí vemos cómo en cualquier sitio pues simplemente sacar la mano como un taxi, la gente se sube en la mitad de la calle y al mismo tiempo también se bajan en cualquier lado. Este es Transmilenio, esta es la ruta de Transmilenio. Entonces toda la financiación de todo este momento surge de la venta y privatización de la empresa de energía eléctrica de la ciudad, que produce recursos muy importantes para poder gestar todo este proyecto, tanto de transporte público como todo el proyecto de espacio público en general. Colombia la Colombia del año 98 al 2000 era una Colombia en absoluta crisis económica, no había trabajo para las constructoras, las inmobiliarias, inclusive la infraestructura en el país estaba parada, la construcción de infraestructura. Y Bogotá entonces, con todo el proyecto del alcalde Peñalosa, fue un lugar en donde se activó la posibilidad de seguir trabajando. Y de hecho, por ejemplo, los arquitectos, y por la formación que tenemos los arquitectos, que es una formación muy egoísta, egocéntrica, en donde se forman a los arquitectos para ver quién hace la mejor obra, pero la mejor obra es un edificio que no pertenece a una infraestructura ni a un sistema. En ese momento los arquitectos, estos arquitectos, incluyéndome, estábamos sin la posibilidad de trabajar por fuera, y de pronto creo que, al igual que los ciudadanos, pero muy fuertemente los arquitectos, descubrimos la ciudad y la posibilidad que tiene la ciudad de... Realmente la ciudad es el lugar de vida del ser humano, es el medio ambiente humano. Pues uno le hablan siempre del medio ambiente de los animales y que hay que cuidarlo, pero la posibilidad de construir una ciudad con alta calidad de vida pues la tenemos nosotros en las manos. Y yo creo que muchas veces lo que sucede es que se analiza como la situación de una ciudad y se sacan conclusiones inmediatas del análisis que se hace, pero no se trascienden esas condiciones, se diseña o se proyecta o se planea para digamos, las tendencias que tiene la ciudad en el momento, cuando tenemos la posibilidad de construirla de otra manera y transformarla. Entonces, pues un poco estos 3 años, que realmente fueron 2 de construcción de infraestructura, transformaron la ciudad, hicieron creer a la gente que era posible una mejor ciudad. Ahí vemos pues los años, la fase 1 está construida, esto era para construir en 10 años de duración del plan de ordenamiento territorial que se aprobó en el 2000, y las últimas 3 alcaldías, que son alcaldías que pues había una esperanza enorme, porque la izquierda en Colombia no ha tenido mayor participación y las alcaldías en Bogotá han sido alcaldías de izquierda. Había una esperanza inmensa como de incluir esa posibilidad de una construcción distinta, una construcción política distinta. Pues desafortunadamente, sobre todo la alcaldía anterior cayó en temas de las que han caído todos los políticos de corrupción, y la discusión se volvió sobre el sistema de movilidad pública, se volvió una discusión sobre la primera línea del metro, que ni siquiera es un sistema sino es una línea,
y entonces esto que debió tomarse 10 años aún solamente está, a ver si esto señala. No, solamente está realmente construida esta que es la calle 26 que les mostraba antes, allá en la punta está el aeropuerto, y de resto estamos atrasados ya en el sistema, y claro, el sistema Transmilenio mueve alrededor de 90.000 pasajeros hora, es uno de los sistemas más eficientes, con problemas de congestión porque no está completo, y tampoco puede funcionar solo. Seguramente si a uno le preguntan, es como si a un niño le preguntan, ¿usted quiere un camión de control remoto? Dice, pues sí. Si a un ciudadano le pregunta, ¿usted quiere un metro? Dice, sí, yo quiero un metro. Pero cuando uno mira en Bogotá cuánto vale el kilómetro cuadrado, el kilómetro lineal de metro, pues vale más, 10 veces más que el kilómetro en Madrid, por ejemplo, de España, por condiciones de suelo. Entonces, ahorita se supone que ya hay un proyecto que está listo y que el 70% la financia la Nación y el otro 30% de la alcaldía, pero la discusión solo se centra en una línea y no en un sistema. Este sistema, pues, está sin acabar de construir. Entonces, esas discusiones políticas desafortunadamente trancan como toda esa idea. Una de las cosas más emocionantes de Transmilenio, pues que ustedes lo tienen aquí en Ciudad de México, pero en Bogotá, como ustedes vieron, las personas se ubicaban por estas plaquitas de lo que llamamos busetas, ¿sí? En donde uno leía la ruta y no había, en el imaginario de las personas no existía una totalidad que con Transmilenio aparece, de norte a sur, de oriente a occidente aparece un plano que la gente puede llevar en el bolsillo, puede estudiar, y esto empieza a permitir una lectura de la totalidad de la ciudad que creo que es fundamental para todos los ciudadanos, no para un grupo de técnicos especializados. Entonces esas son las rutas que ya están construidas. Ahí faltaría la calle 26 solamente, que estaría saliendo, ahí se ve calle 26 aquí, estaría saliendo en este sentido, que va al aeropuerto de la ciudad. Pero digamos el sistema tiene 440 kilómetros de vías para Transmilenio y están construidos alrededor de 250 hasta ahora. Vamos un poquito más allá de la mitad, pues. Y el sistema, también lo más importante es que es un sistema que renueva el espacio urbano de la ciudad. Y esa es otra discusión fundamental. Ahora, al igual que les contaba que por muchos años se construyó las ciudades a partir de la movilidad del automóvil particular, aquí se construyó pues pensando que el sistema incluye toda la movilidad peatonal, y la movilidad peatonal pues son las banquetas o los andenes o las aceras, la arborización urbana, todo el amoblamiento, y es un amoblamiento que no es un problema solamente del transporte público. Esta avenida, que es la avenida Caracas, había tenido un proyecto hecho alrededor de 15 años antes por ese entonces alcalde de Bogotá, Andrés Pastrana, que más tarde sería presidente de la República, que fue un éxito como sistema de transporte, porque pasó de 4 kilómetros o 3 kilómetros que se movían los buses ahí a 14 kilómetros por hora. Fue un éxito a nivel de movilidad y de velocidad y de eficiencia del transporte, pero seguía funcionando con los mismos buses y no se tuvo para nada en cuenta el resto del sistema, que es todo el sistema peatonal. Hoy el alcalde actual está pensando que el kilómetro de Transmilenio es muy costoso y que es mejor quitarle todos los andenes, todo el tema de arborización urbana, todo el tema de amoblamiento urbano, que pues transforma esa ciudad. Pues esto, como les mostré esas primeras fotos de la décima, era muy parecido a la décima, absolutamente contaminado por CO2, no crecía un árbol, una contaminación auditiva muy fuerte. Hoy pues funciona Transmilenio y digamos que ahora es muy difícil medir porque esto tiene
ya 15 años de estar funcionando. Pues que es otra cosa que es interesante de ver la temporalidad. Yo soy profesor en la Universidad de los Andes y los estudiantes de la universidad critican muchísimo el sistema y dicen que es difícil subirse, que es incómodo, y yo al principio no entendía. Resulta que esas personas tenían 5 o 6 años cuando se hizo el primer sistema y nunca utilizaron el antiguo sistema. Entonces las ciudades tienen tiempos que trascienden los tiempos de uno como arquitecto, y muy rápidamente además, y como planeador urbano. Entonces, por eso las ciudades además, por eso yo digo, no hay que solucionarlas ahora, sino hay que solucionarlas para los próximos 200 años, ojalá 500 años. A veces, pensando en las temporalidades, que hay cosas que tienen que desaparecer en los próximos 10, 20 o 50 años también. Y pues lo que es interesante, bueno, ese sistema de la troncal Caracas, que antecedió a este que hizo el alcalde Pastrana, manejaba a los pasajeros como si fueran ganado. No tenía respeto por la calidad, porque, digamos, el pensamiento era que se iba a vandalizar todo lo que se hiciera y lo iban a destruir, entonces había que hacerlo como un corral para ganado. Y eso, pues, generó el irrespeto de las personas que atacaron esa infraestructura y la acabaron. Mientras que aquí hubo una discusión otra vez de inclusión y equidad, y había gente que decía, pero como estamos en el barrio del Chicó, que es el barrio de estrato más alto, bueno, en Bogotá existen estratos que debían desaparecer, entonces las estaciones tienen que ser distintas. Pues la decisión es que el amoblamiento, la arborización, la idea era incluir a todo el mundo. Entonces un paradero de Transmilenio o una estación de Transmilenio es igual en el sur que en el norte, al igual que las canecas o las bancas, no hay una caracterización específica por zonas. Digamos que aquí lo interesante es que comienza uno a ver que es mucho más difícil andar por las calzadas mixtas, donde ustedes ven que siguen estando las busetas y buses con los letreros que veíamos antes, que en Transmilenio, que uno va mucho más rápido. Entonces, lo importante de un sistema de transporte no es solamente el sistema en sí, sino que aquí una persona del sur al norte se puede echar 2 horas, 2 horas y media, y ahora se echa entre 1 hora y 1 hora y media, o sea que se está ahorrando entre 1 y 3 horas al día, 3 horas que puede dedicar a su familia, a estudiar algo, a reunirse con los amigos, es recuperar tiempo para las personas, que es fundamental, pues en la calidad de vida de una ciudad. Bueno, ese es el sistema de la carrera décima, que como digo ya no existe, que ya lo mostré, y ahí ven los buses de Transmilenio bajando por la avenida Jiménez, hecha por Copec y Salmona. Esta es la avenida Jiménez con el sistema de Transmilenio, que se vuelve un organizador de la ciudad. Y abajo la plaza San Victorino, que más adelante mostraré. La troncal Caracas, entonces ahí se ve cómo la arborización se organizó, los buses también. Comienza entonces también a ser muy importante la construcción de un paisaje urbano a partir de la construcción de los elementos. Digamos que casi que si uno tiene un pequeño volardo que se repite muchas veces, construye una imagen de ciudad, y eso es fundamental para la apropiación de los ciudadanos y por lo tanto para la sostenibilidad en el tiempo de la ciudad. Claro, digamos, una de las críticas sería que seguramente el sistema de Transmilenio se volvió tan potente que se volvió un proyecto de la alcaldía de Peñalosa. El convertirse en un proyecto de la alcaldía de Peñalosa, las otras alcaldías, tal vez siguió Mocus, que lo continuó, pues las otras alcaldías empezaron a atacarlo y a decir que era inequitativo porque estaban sacando los choferes de los buses y los dueños de los buses que existían antes. Pues pensando en la solicitud que me hizo Carlos de ver un poco el fracaso, yo creo que uno de los problemas es que se identificó demasiado con un alcalde específico, y es muy importante que se identifique más como un proyecto de ciudad que como de un alcalde, porque si no los otros no lo quieren seguir y lo atacan y lo acaban. Esto es parte de lo que digo. Esta es la avenida Jiménez, ustedes ven ese mismo edificio en un lado y en otro, y cómo era el tráfico mixto. Con el proyecto de Salmona prácticamente se peatonaliza y solamente el sistema de Transmilenio pasa por ahí, pero ahí está la discusión si se hacían unas estaciones de Transmilenio históricas,
Entonces, ¿qué es histórico? Pues la idea es que estamos en una ciudad del siglo XXI y de haber estaciones, así sea en la zona histórica, totalmente contemporáneas, y además, porque estas estaciones son lo interesante del sistema de bus, que pues ustedes, estoy seguro, están pensando, pero eso es lo que sucedió en Curitiba hace muchos más años. Pues de hecho, claro que se estudió Curitiba y lo que se hizo fue adaptar todo el sistema de Curitiba con ciertas mejoras a Bogotá, una ciudad pues que creo que tiene alrededor de 1,5 millones de habitantes, que es Curitiba. Bogotá tiene, como les decía, 8 millones, el sistema tiene que funcionar de otra manera. Pero lo interesante es que es un sistema que va en superficie, que todo el mundo goza de la ciudad y que se puede mover, son muebles que se pueden desbaratar y llevar a otro lado y se pueden renovar en un momento dado. Entonces un poco, pues ahí ven el letrero que les decía, y aquí está el Cristo de Durero, si lo ven, porque es el único que puede proteger a los pasajeros. Mientras que este es el sistema Transmilenio, que tiene seguimiento por GPS, entonces al chofer le pueden ir indicando vaya más despacio, acelérele, le controlan la velocidad, y además aquí uno no sabe dónde bajarse, ni siquiera en este lado, mientras que ahí el bus va anunciando las estaciones. Es como un metro en alguna medida, pero pues digamos que es muchísimo más flexible. Un metro se construye y no hay manera de mover una ruta, ya la inversión está hecha y es costosísima y no se puede mover, mientras que esto en un momento dado puede replantearse la manera en que está usando las rutas específicas. De todas maneras, pues el sistema de Transmilenio, además, volvamos un momento atrás, si ustedes ven aquí hay un torniquete, las personas se subían al bus, pasaban ese torniquete, le pagaban al conductor, que era, mientras iba manejando con una mano, estaba buscando las vueltas, que le decimos nosotros, pues la devolución del dinero, miraba cuánto le habían pagado, ¿no? Entonces lo que hace la ciudad es que construye las vías y las estaciones, y una estación de control central, con una torre de control central. Hay una licitación para otorgar las rutas a unos operadores de buses que ponen los buses, y hay otra operación que se separa, que es la operación que a uno le parece muy sencilla aquí, de recaudo. Entonces el pasaje se compra como en un metro, en la entrada a la estación o en otro lado, y eso hace que el sistema pues se vuelva más eficiente y se ahorre mucho tiempo. Entonces imaginan este bus parando en cualquier sitio donde le saquen la mano. Aquí en cambio la gente tiene que empezar a usar la ciudad, además es un activador de la ciudad, porque tienen que empezar a caminar mucho más, y eso además se ve reflejado en todo el tema de salud de los ciudadanos, cuando la gente tiene que usar el transporte público y tiene que caminar hasta él, en lugar de simplemente sacar la mano y no utilizar el espacio, pues se mejoran las condiciones de salud de la población, además de la utilización de la ciudad misma. Este es todo el tema de bicicletas. Como dije antes, pues en Bogotá uno ve automóviles con el conductor y nadie más adentro, pero al tiempo ve estos ciclistas absolutamente desprotegidos circulando, dos en una bicicleta, o una familia entera, cada uno con su bicicleta. Bueno, esta es que el circo chino ya, pero es la bicicleta, digamos, la intención en Bogotá es que desde luego un carril para bicicletas es alrededor de 3 veces más económico que un carril para vehículos. La bicicleta pues vale 1000 veces menos que un vehículo, requiere mucho menos mantenimiento, el que la utiliza está saludable también en general. Hay que incentivarla. En Bogotá pues la otra crítica es que se hace este proyecto de ciclorrutas que vamos a ver ahora. Son 400 kilómetros de ciclorrutas. De hecho, en un momento dado nos visitó un experto en bicicletas inglés que lloraba cuando le presentábamos el proyecto, porque decía: yo en Londres llevo 40 años tratando de implementar un sistema como este y no ha sido posible. Pero la crítica es que este sistema que uno ve impresionante de 400 kilómetros, pues la compañía de energía, que es una compañía Colombo
chilena española que se llama Codensa, deja los postes en la mitad de la ciclorruta y no los mueve. No es fácil usar las ciclorrutas en Bogotá de todas maneras, porque faltó seguir haciendo un trabajo para incentivar el uso de la bicicleta, para que un niño de 6 años pueda ir al colegio en bicicleta, o una persona mayor, yo digo anciano porque ahora las palabras son adulto mayor y otras palabras, a mí me interesan las palabras más directas, pueda utilizar esta red sin ningún problema. Eso no es posible. Entonces, por ejemplo, se hicieron sobre las vías principales por el tema de seguridad. Pues en Bogotá es una ciudad que tiene ciertos niveles de inseguridad y entonces hay peligro de que se roben las bicicletas. Entonces se hicieron sobre las vías principales con prioridad a la bicicleta, pero a la siguiente alcaldía, el siguiente secretario de movilidad puso pares en cada esquina para las bicicletas, para que los carros que están saliendo o entrando a la avenida principal pues puedan hacerlo rápidamente. Se implementó con gran dificultad porque se implementó encima de la red ya existente, entonces se hicieron andenes tratando siempre de tener las banquetas de la misma dimensión de la ciclorruta, nunca menos, pero siempre es un problema. Sin embargo, pues pasamos de tener un 0.04% a tener hoy, creo que en la última medición estamos como casi en el 5% de utilización de las ciclorrutas, y la idea era llegar a mover el 10% de los viajes de Bogotá en bicicleta. Todavía no se ha llegado como a ese nivel. Yo creo que falta hacer las ciclorrutas mucho más amigables. Hice un trabajo con ciertas empresas y hay una cantidad de fundaciones que han surgido que defienden todo el tema de las bicicletas en Bogotá. Y realmente hay dos tipos de ciclorrutas que se convirtieron en uno. La palabra ciclorruta surge porque ahorita más adelante voy a mostrar, en Bogotá existe un programa desde el año 74, un programa pionero en el mundo, en donde se hicieron las vías vehiculares los fines de semana, los domingos y festivos en la ciudad, para el uso y disfrute de las personas. Pero estos son permanentes, y había unas de recreativas y otras de transporte. Ahora todas son de transporte. Mucha gente prefiere irse entre un parque muy agradable, así se tome un poco más de tiempo en una bicicleta, que inclusive coger por las avenidas. Pero pues si uno sale en ciertas horas pico, pues ve las ciclorrutas absolutamente utilizadas por personas realmente que trabajan. Y el ahorro para estas personas también es, tanto en tiempo como en dinero, es enorme. Claro, pensar que alguien recorre 40 kilómetros para ir a su trabajo parece difícil, pero resulta que en Bogotá hay personas que lo hacen todos los días, salen muy temprano de su casa para llegar al trabajo. Pues y cuando uno ve que la ciudad en un momento dado se está moviendo a 4 kilómetros por hora, una bicicleta normalmente puede ir entre 8 y 14 kilómetros muy tranquilamente, sin que el ciclista vaya haciendo gran esfuerzo. Entonces ya se puede aumentar la velocidad a 25, 30 kilómetros si el ciclista hace esfuerzos grandes. Esto es la ciclovía, que para Bogotá fue fundamental. En el año 74 se empezaron cerrando alrededor de 5 kilómetros y hoy se cierran 120 kilómetros, y lo que se logró, estos son los 120 kilómetros que van como sistema conectando parques metropolitanos y urbanos. Pues yo sé que aquí en Guadalajara, por ejemplo, se ha implementado, creo que en Ciudad de México también, he visto en Río de Janeiro que se implementa, Nueva York ya tiene también este sistema, y pues yo sé que han ido a Bogotá a ver la ciclovía y cómo se implementa todo este sistema. Pero Bogotá pues es una ciudad de 2.600 metros de altura, sin un río muy atractivo y tampoco sin una costa, donde la gente se vestía, la gente de origen rural, andina, se vestía con ruanas, que no sé si saben que son ruanas, son cobijas de lana muy gruesa porque hace frío, grises y negras. Entonces una ciudad lluviosa con una imagen un poco triste, y de pronto ¡pum!, aparece la playa para la ciudad, que es la ciclovía dominical, y empiezan a aparecer los colores, la piel de hombres y mujeres, se empieza a ver que antes no se veía. Hay una transformación, yo pienso que es cultural,
del año 74 hasta hoy, y salen un promedio de 800.000 personas cada jornada, y ha llegado a tener una ocupación de 2 millones de personas en un momento dado, en una sola jornada. Entonces, como ustedes ven, pues hay un carril que sigue funcionando y se cierra otro carril, y pues en la mayoría son ciclistas, pero pues hay familias enteras que salen a caminar, sacan su perro, salen gente de todas las edades a disfrutar. Realmente se vuelve un evento muy impresionante. Hay toda clase de ciclistas, niños, bueno, mucha gente con el casco en la mano, para no rasparse la mano cuando se cae. Y hay eventos como para los niños, entonces salto de lazo. Hay otros eventos que vienen sucediendo que son muy importantes y que la gente pues está esperando toda la semana para ir a hacer aeróbicos a la ciclovía. Entonces hay unos puntos de aeróbicos que están, la ciclovía empieza a las 6 de la mañana y se acaba a las 2 de la tarde, y entonces hay aeróbicos durante todo el día. Entonces se vuelve un punto, digamos que es la infraestructura de la ciudad para los vehículos utilizada de otra manera, con un costo realmente muy bajo. Otra vez es simplemente utilizar algo que está ahí de otra manera. También el alcalde de Peñalosa, a través de una consulta popular, logró implementar el día sin carro para los próximos 20 años, que es el primer jueves de febrero, un día laboral cualquiera, no es un fin de semana, no es un día festivo. La idea es que la ciudad muestra que se mueve de otra manera, claro. También lo han desvirtuado un poco, y la idea sí era medir, por ejemplo, cuánto es la producción de CO2 ese día, cuánto baja la accidentalidad, cuánto mejora la velocidad. Pues hay muchas motos ahora en Bogotá, y las motos no participan de ese día sin carro porque siguen circulando. Sin embargo, los tiempos de viaje del transporte público y de los taxis que sí salen se reducen enormemente, se reducen alrededor de media hora por viaje. Y ustedes ven aquí, pues la bicicleta es un medio bastante utilizado en ese momento. La ciudad se vuelve amarilla por la cantidad de taxis que se manejan. Y lo que es más emocionante es que se demuestra que una ciudad de 8 millones de habitantes es factible. Claro, Bogotá tiene un territorio, como veíamos, mucho más compacto que Ciudad de México, por ejemplo, con unas densidades muy altas, pero es una ciudad, digamos que por eso se demuestra también que la densidad es importante, que sería posible movernos, además con beneficios enormes para la ciudad, sin necesidad de recurrir al automóvil particular. Claro, en Bogotá, también con lo que estaba diciendo antes, Santana Los Mocos hizo una labor de educación y de respeto hacia el otro para los conductores. Entonces, por ejemplo, en un atasco de tráfico, la idea es que un conductor deje pasar al uno y después el otro deje pasar al otro. Y eso, en Bogotá, en este momento hay una combinación muy impresionante, porque hay gente que respeta absolutamente al otro, pero como han pasado 20 años desde esa educación ciudadana, hay otros que vienen de otras partes del país o que no les tocó esa educación, y somos igual de maleducados que en el año 97, generando pues muchos problemas. Aquí viene un poco, pues, ¿qué se hizo en ese momento? Pues se estaba haciendo el plan de ordenamiento territorial, y el alcalde Enrique Peñalosa lo veía como una oportunidad enorme para utilizarlo como una herramienta para ejecutar su plan de desarrollo, pero resulta que hubo problemas en el Consejo, y del 98 realmente se vino a aprobar hasta el 2000, y lo que pasó fue todo lo contrario. El plan que tenía el alcalde Peñalosa se incorporó como proyectos urbanos, pues se pasó a una planeación que era de manchas, a una planeación más de sistemas y proyectos urbanos específicos, que son más tangibles y por lo tanto son ejecutables. Cuando la planeación es por manchas, es una planeación seguramente más de la economía o de la parte jurídica, que es más difícil de implementar en el territorio. Vemos que aquí hubo un cruce entre territorio y posibilidades del territorio de ejecutar proyectos. Entonces, pues lo primero
que está incluido en el plan de ordenamiento territorial y de hecho en una ley que se expidió en Colombia, que es la ley 388 del 97, que obligaba a todos los municipios a hacer planes de ordenamiento territorial, y en esa ley se obliga a identificar la estructura ecológica principal de la ciudad. Pues estos son los cerros orientales de Bogotá que veíamos en la primera foto, y el río Bogotá que define el territorio. Este es el puente por donde pasaban los virreyes viniendo del norte del país, o sea de la costa, pasaban el río Bogotá por ese puente, que es además impresionante porque también se nos olvida que los puentes tienen la posibilidad de ser emblemáticos y de ser representativos, y se construyen solo como infraestructuras de movilidad. Esta es la estructura ecológica principal, que está compuesta por los cerros orientales. La idea en los cerros es que está proyectado un camino que convierte una cantidad de terrenos que son propiedad del acueducto de la ciudad en un gran parque. Hoy no es un parque porque no es posible utilizarlo, y un parque se hace parque cuando los ciudadanos lo pueden disfrutar y gozar. Y del otro lado abajo está el río Bogotá y toda la red de humedales, que son estas manchas azules que están ahí, más los parques metropolitanos. El que está en el centro, por ejemplo, es el Parque Simón Bolívar, de 350 hectáreas. Y todo el trabajo que se hizo de convertir entonces, digamos, en una discusión muy grande con los ambientalistas y con... Estas son las zonas de humedales, por ejemplo, y todas las corrientes de agua que comunican los cerros orientales con el río Bogotá. En la parte baja, realmente estarían aquí en la parte baja. Los ambientalistas decían que no se podía tocar, y lo que se decidió aquí, por ejemplo, se movieron 120 familias para generar además un borde que hiciera muy claro cuál era el límite del parque lineal. Se convirtió esto en parque lineal, y la idea en ese momento era que solamente si los ciudadanos lo utilizaban y lo gozaban, lo iban a proteger. Mientras tanto, pues la cultura en Colombia es poner una cerca y poner a la policía a recorrer. La policía recorre 6 meses y a los 6 meses ya no recorre más, y la cerca, los primeros que la violan son los indigentes y la población con más dificultades, y acaban además echando todos los escombros de la construcción en los humedales y rellenándolos. Entonces, pues la idea era en la posibilidad de generar un poco un paraíso para las personas, y que realmente lo valoren y lo hacer visible ese sitio, y generar unos bordes muy claros, muy contundentes. Si alguien empieza a pasarse ese borde, los vecinos pueden llamar y decir: están invadiendo el parque, y entonces se hace mucho más controlable. Esto es parte del otro lado, pues porque gran parte de todos estos humedales están en zonas de vivienda popular, pero este es un parque que está en la zona más rica de Bogotá, en donde ese parque estaba cercado por los edificios que tenían jardines privados, estaba absolutamente privatizado. Y de hecho, cuando se fue a hacer, por ejemplo, nuestro Nobel de Literatura que compartimos con ustedes, que es García Márquez, tenía un apartamento en ese edificio, y le pasaron una carta y él la firmó. Yo creo que no la dio a leer mucho, pero que decía que cómo le iban a quitar el jardín a su edificio, que es... Vamos, que los ciudadanos fueron entendiendo que esto formaba parte de la conexión entre los cerros y el río Bogotá, y hoy es una de las zonas de mayor valorización de la ciudad y de mayor utilización por la población de todos lados. Además, había oposición, por ejemplo, a hacer estos parques infantiles y ciertas zonas de ejercicio, porque muchas de esas personas decían: pero si mis hijos van al club, ¿para qué van a poner parques infantiles? Hoy eso vive lleno de niños y de gente haciendo ejercicio alrededor. Bueno, este es otro, que es el parque del tercer milenio, y esa es como la situación que se encontraba. Una cantidad de personas que defendían esa situación, porque es una zona céntrica en la ciudad. El Palacio de Nariño, si ustedes ven, este edificio es el Palacio de Justicia que da sobre la Plaza de Bolívar. El Palacio de Nariño, que es la casa presidencial, está ahí al lado, y a 4 cuadras del Palacio de Nariño pues estaba esta calle que se llamaba la calle del Cartucho, con la población de indigentes, y que produce desafortunadamente producen las sociedades contemporáneas, que son poblaciones pues inestables, están metidas en todo el tema de consumo de droga, y era un lugar que era utilizado por las mafias del contrabando, las mafias chinas además,
la mafia de venta ilegal de armas y la mafia de venta de drogas. Entonces este lugar era utilizado como máscara para proteger todos esos negocios, y todos los alcaldes ofrecían recuperar el lugar y nunca al final hacían nada porque era muy complejo. Finalmente se produce un parque que tiene 21 hectáreas. Esto pues se hace un inventario en la ciudad que no existía, en donde se identifican alrededor de 4.000 parques de barrio, un firmamento muy difícil de manejar, de administrar, pero se identifican 4.000 parques de barrio, pequeños parques, y cada uno tiene una ficha que se puede ir actualizando, en donde está inventariada la cantidad de árboles, el estado de los árboles, el amoblamiento, el estado de los pisos. Y un poco, vemos que la legislación fue, al principio se llamaban parques y después se empezaron a llamar secciones tipo A en la legislación colombiana y en la de Bogotá, que es un término jurídico, y era un poco esto que los vecinos intentaban amoblar de alguna manera para utilizarlo cuando les iba bien y conservaban el parque. En Bogotá, cuando se arranca la alcaldía de Peñalosa, hay 2.4 metros cuadrados de parque por habitante, cuando el estándar son 10 metros cuadrados de parque por habitante para garantizar una cierta calidad de vida. Muchos de estos sitios que se llamaban secciones tipo A, había como algo confuso, y las secciones tipo A también podían ser utilizadas para construir equipamientos. Entonces desaparecían los parques para dar paso a centros de salud, estaciones de policía, muchas iglesias católicas, porque además el gobierno, en un momento dado, era un gobierno no laico, sino en donde la religión católica pues era la principal. Pero básicamente se intervinieron alrededor de 1.300 parques de una manera absolutamente sencilla, iluminándolos, amoblándolos. Yo digo, pues eso no es un gran proyecto de arquitectura, pero se logró recuperar para los ciudadanos esos parques y que realmente se empezaran a utilizar de manera muy fuerte. Los parques metropolitanos, por ejemplo, este es el parque de Simón Bolívar, que se logró, el arquitecto Salmona estaba desarrollando una biblioteca y con mucha dificultad, pues porque no es fácil, se le dio un poco a dedo 21 hectáreas que tiene ese parque alrededor, y él hizo algo que es bien interesante, porque este lote se lo habían entregado a algún alcalde a un equipo de fútbol, al equipo de los Millonarios. Es el parque más importante de la ciudad, el Parque Simón Bolívar, de 350 hectáreas, que también muy orgullosamente dicen, es más o menos en el mismo área del Central Park de Nueva York. Claro, no tiene nada que ver porque los bordes no están definidos, y se le entregaba a los equipos de fútbol. Entonces el equipo de fútbol puso un letrero: se reciben viajes de tierra y escombros, y aquí fueron a parar todos los escombros de las construcciones de Bogotá, y en la alcaldía de Peñalosa pues se le pidió que retornara ese predio Salmona lo aprovechó muy bien. Ese parque tiene un cerramiento alrededor, y Salmona dijo: no, yo no cierro el parque, vamos a hacer un borde con una ciclorruta que además tiene 4 metros de ancho, para que realmente alguien que vaya a patinar la pueda usar. O sea, las dimensiones también para utilizar las cosas son fundamentales, y vamos a hacer un parque abierto, y es un parque absolutamente exitoso. Pues ustedes ven, este es un día de agosto que hace mucho viento en Bogotá, hay picnics y está lleno de gente volando cometas. Pasa el tren turístico ahí al lado, entonces se llena de gente que ve pasar el tren. El tren en Colombia está por ahora abandonado, es de carrilera angosta y lleva 30 años abandonado después de un esfuerzo enorme. Vemos que en Colombia, Panamá formaba parte de Colombia, y la plata que pagó los Estados Unidos por Panamá se invirtió en los ferrocarriles nacionales, en esa geografía tan difícil. Recorrían de norte a sur y de oriente a occidente el país, y eso se perdió. Pues las carrileras hoy están invadidas o no existen, o existe una empresa de trenes y se supone que los van a recuperar, pero está perdido. Bueno, espacio público y aceras, esto simplemente es este es el Palacio de Buckingham, que tiene alambrada para proteger a la reina y al príncipe Carlos, yo no sé si a Camila Parker Bowles, no sé,
pero pues se justifica en alguna medida, hay cierta paranoia mundial de terrorismo, pero este es un barrio en Bogotá. Entonces, estos antejardines que debían ser además blandos, verdes, con jardín, se fueron volviendo los parqueaderos de los carros y la gente fue sacando rejas para proteger sus carros y poniéndoles esas concertinas de Vietnam encima. Es interesante ver cómo los índices de inseguridad en Bogotá no son tan altos como lo que la gente los percibe. Digamos, hay una percepción mucho más alta de inseguridad que lo que realmente Bogotá es. El índice de homicidios en Bogotá ha venido descendiendo en los últimos 20 años de manera increíble, pero pues la gente sigue protegiéndose. Esto es un parque que entonces pues es para ver, esta es la entrada al parque y mire, hay un automóvil parqueado en el andén, aunque eso es público, nadie se atreve a pasar a ese parque, pues se siente como privado, y realmente es igual que ese parque que estamos viendo del Virrey, es un canal, o es un río, es el río Molinos, que llega desde los cerros hasta el río Bogotá, y adentro pues es un paraíso. Cuando se fue a intervenir este parque, la gente dijo, pero ¿cómo nos va a quitar el parque? ¿Cómo nos lo van a quitar? No vamos a dejar que intervengan en el parque. Poco a poco también se fue entendiendo, ese es el mismo parque, y si ustedes ven esta fotografía, hay una doble cerca, hay setos, los setos se utilizaban para privatizar el espacio público, y esto pues simplemente se volvía una ruta de la indigencia, un canal de agua. Del otro lado está la intervención, que es absolutamente sencilla, se hizo un puente para pasar de un lado a otro, hay una ciclorruta de un lado, se quitaron los setos y las cercas, y entonces el perfil que estaba dividido en 3 pedazos, se convirtió en un perfil que va de edificio hasta edificio, incluyendo el río en el centro, y pues es una conexión de ciclorrutas hasta el río Bogotá. Esto es Bogotá 1910, en donde, vamos, ahí vemos una de esos personajes rurales con ruana montando en bicicleta, unos carruajes con caballos, bueno, ahí está la reina Isabel y Cristóbal Colón celebrando el descubrimiento de América, los cerros de Bogotá y el espacio compartido. En ese momento la cantidad de vehículos permitía compartir un espacio. Y la otra foto también es alrededor de 1900, si ustedes miran, estas personas de origen rural, que son la mayoría de habitantes de la ciudad, de origen humilde, y pues, es el primer carro en Bogotá, ya parqueado en una banqueta, invadiendo el espacio público. Sin darse cuenta hay un acto violento, casi que de clases, son unas señoritas muy elegantes de la alta sociedad bogotana que tienen acceso a un vehículo y pues parecerían tener más derecho que las demás personas al espacio, y ese ha sido uno de los conflictos pues que de la sociedad contemporánea en general, pero en Bogotá y en Colombia de una manera muy fuerte. Los andenes se vuelven bahías, las aceras para parquear, no hay por dónde caminar, o para poner seguridad privada en toda la ciudad. Y esto pues es una imagen en donde la idea es mostrar un sardinel que tiene 25 centímetros y que nos cuesta mucho trabajo entender. Entonces el alcalde Peñalosa decidió recuperar una serie de bahías que habían hecho los comerciantes para tener los carros aparcados enfrente a los locales, y se empezaron a poner volardos para recuperar el espacio público peatonal. Lo acusaron de que el hermano tenía una fábrica de volardos, ¿no? Cosa que no es verdad, una cantidad de mitos urbanos. Y el primer año hubo un proceso de revocatoria y de recolección de firmas para quitarle el mandato al alcalde por estar recuperando este espacio. Como les dije, estábamos en una crisis violenta y los comerciantes empezaron a decir que por culpa del alcalde se estaban quebrando y que cómo les iba a quitar los carros que se parqueaban enfrente, cuando ellos habían invadido ese espacio que no les pertenecía. Pues que es muy importante para construir una ciudad ser capaces todos de renunciar a ciertas cosas que pensamos muchas veces que tenemos derecho y realmente no tenemos el derecho, y renunciar conscientemente para que la ciudad sea mucho mejor. Esto pues es un mismo andén en donde ustedes ven la gente caminaba por la calle, porque ya había hasta 2 y 3 carros parqueados en hileras sobre los andenes y antejardines, y un ejercicio absolutamente sencillo, se recuperaron los andenes y fue posible sembrar árboles en la ciudad. Aquí no hay espacio para un solo árbol porque no hay cómo
sembrarlo. Y esto pues es algo también que pasaba en los andenes, en las aceras. Comenzaron a aparecer compañías que ofrecían diferentes servicios, cuando antes los servicios eran públicos, eran claramente el servicio de teléfono, de energía, y podían compartir postes. Empezaron a aparecer empresas de cable, de televisión, otras empresas de teléfonos distintas, la energía se privatizó, pero ninguno quería compartir su infraestructura con nosotros y empezó a aparecer este caos. Este es un primer experimento que es interesante porque es un concurso que organiza la alcaldía de Antanas Mocos para recuperar una de las vías emblemáticas de la ciudad comercial, que es la carrera 15 en el norte de la ciudad. Lo organiza con la Cámara de Comercio y los comerciantes, y cuando la va a ejecutar, los comerciantes le dicen: estamos en una situación absolutamente difícil. Es el año 97, ya está otorgado el concurso a un urbanista y a un arquitecto que es Alberto Miani y Fernando Cortés, y deciden parar el proyecto porque los comerciantes solicitan. Y un poco lo que sucede en ese momento, que es pues un poco lo que yo decía, es una comunidad que está pensando en sí misma pero no está pensando en la ciudad, tiene el poder de decirle al alcalde y de detener el proyecto. Cuando entra Peñalosa, él decide que este proyecto hay que hacerlo y se vuelve un proyecto piloto muy interesante porque hay amoblamiento urbano, están unos pisos que se empieza a cambiar la manera de construir los andenes. Los andenes se construían de una manera en que si se construía 1 metro cuadrado de andén, lo construía cada propietario del edificio de enfrente o del local de enfrente, y utilizaban materiales como baldosas de cocina o de baños, y que además, como parqueaban los automóviles encima, pues se fracturaban ahí mismo, se dañaban ahí mismo. Esta es la carrera 15, como te estaba contando, y si ustedes ven, pues estaba llena de vallas de parqueo. En muchos casos, pues si piensan en alguien que está caminando, no podía caminar, con dificultades enormes, pues porque los carros que están saliendo de lado y lado interrumpían 2 carriles y solo el del centro funcionaba. Y cuando ven, pues se revisó la dimensión de los carriles, se agrandaron los andenes, se pudo arborizar, se pusieron todos estos postes que dan cierto orden, y son la misma cantidad de carriles, pero ya no hay carros saliendo, que ya no hay posibilidad de parqueo, y eso aumentó la velocidad, y aumentó el servicio de la vía considerablemente. Bueno, y pasan cosas como esta que antes jamás hubieran pasado. Porque, es un poco absurdo, es una imagen un poco absurda, pero lo que hubiera pasado antes es que también la presión de los concejales para conseguir votos es: yo le pavimento su calle, se la pavimento con asfalto, rodadura asfáltica. Nunca construyeron un solo andén, pero con eso conseguían votos en los barrios populares. Aquí, por alguna razón, el barrio logró construir un pedazo de ciclorruta y de andén sin haber construido la calzada. Es una inversión del sueño. Pues está primero el peatón, la bicicleta, antes que el automóvil particular. Claro, esto no sirve porque los sistemas tienen que ser completos y redondos. Esto es algo que hicimos, esto es Pompeya. En Pompeya existen estos andenes, nosotros le pusimos andenes pompeyanos por Pompeya, que son andenes porque Pompeya se inundaba, entonces pues los peatones podían pasar sin mojarse por esos andenes más altos, y los vehículos tirados por caballos tenían que pasar muy lentamente pues para poder pasar por ahí. Entonces pues se implementaron estos andenes dándole prioridad a los ciclistas y a los peatones. Y esto es lo que también sucede en un barrio popular normal. Bueno, ya las zorras desaparecieron el año pasado. Las zorras son estos, no sé cómo les dirían ustedes, carros tirados por caballos. Pero si ustedes ven una mamá con su hija, está caminando es por la calzada vehicular. Bueno, hay un ciclista ya. Los barrios populares, en general las calles se utilizan de otra manera para jugar, Claro, mire, todos los carros y motos están parqueados en las banquetas, entonces la gente utiliza el espacio, los niños para jugar. O bueno, una persona con dificultad de movilidad está usando la calzada porque el andén está invadido por vendedores ambulantes. Esa es otra dificultad enorme porque los alcaldes tienen la obligación de mantener el espacio público peatonal abierto. Cuando uno piensa en esos vendedores ambulantes, entonces
empiezan a reclamar derecho al trabajo, pero resulta que en Bogotá creo que el censo daba algo así como 70.000 vendedores ambulantes en el último censo que se hizo. Para una ciudad de 8 millones no alcanza a ser ni el 1% de la población que vive de eso, pero que sí genera un desorden y un caos muy complejo. Este es para mostrar que este es el perfil del acuerdo de 1980, el perfil urbano, hecho por ingenieros viales, donde pues lo que importa realmente son la cantidad de carriles, 10 metros, y después aparece algo que dice andén, pero uno no sabe muy bien dónde está, porque tanto en el separador como en el andén hay unas zonas verdes que aparece el pasto ni siquiera cortado, sino crecido. Y este fue el trabajo que hicimos en ese momento con los ingenieros viales, de empezar a ver que el perfil urbano es lo que está contenido entre edificios y que dentro de él está todo el tema de arborización urbana, iluminación, los postes, y de hecho hoy por reglamentaciones sigue siendo así, pero nosotros aquí no se alcanza a ver mucho, pero hay iluminación peatonal para los postes se utilizan, entonces dicen, no, es que lo que ilumina el vehículo particular es suficiente para iluminar el andén. Metimos un sueño que no se ha hecho realidad, que es un poco como el metro, es un cárcamo en donde alguien puede caminar por dentro y la idea es hacerlo por concesión, y las redes van ahí adentro y esas personas le cobran a cada una de las empresas que prestan servicios, porque digamos en la mayoría de partes del mundo las redes van por la calzada vehicular, en Colombia van por las banquetas, ¿no? Pero digamos que era cualificar el perfil, y así se hizo con cada uno de los perfiles. Se hizo una cartilla de amoblamiento urbano que venía de la alcaldía anterior. También lo que es muy importante es que haya continuidad, pero entonces se estudiaron unos elementos que existían en la ciudad, como este poste o ese volardo que está allá arriba o esta banca que está aquí arriba, y se incluyeron en la cartilla porque eran elementos que, aunque no nos parecieran del todo los mejores, eran elementos que han sido usados exitosamente. Por otro lado, por ejemplo, ahí está el paradero y tiene ese MUPI donde hay propaganda. Entonces empezaron a llegar los franceses, los españoles, los mexicanos asociados con los españoles a ofrecer que si les dejábamos poner ese MUPI por todos lados, en los separadores, en Independiente, ellos financiaban todo el amoblamiento de la ciudad. A lo que llegamos fueron a estos elementos únicos y a ciertos elementos que interesaban que pusiera la concesión de mobiliario, como canecas, paraderos y ciertas bancas y ciertos volardos, pero los paraderos siempre se asociaron entonces, los MUPI siempre se asociaron a los paraderos y no se dejaron poner como elementos sueltos, porque parte de la oferta, por ejemplo, era poner barandas en todos los andenes, y resulta que, aunque la idea es ser organizados y pasar por las esquinas, pues la ciudad no debía tener barreras en el sentido transversal de los perfiles. Se hizo una cartilla de andenes, como les contaba. La idea entonces era, uno, que el suelo pudiera tener cierta permeabilidad para volver a recuperar el agua, entonces son losetas y adoquines que permiten esa condición, pero dos, que no dependiera de la decisión de un funcionario de turno cómo hacer un andén, que no se hacían muchos, sino que fuera posible entonces que ya estuviera decidido el sistema, aunque se incorporaban también adoquines de grés que eran importantes en la ciudad y otros tipos pero en los formatos tenían que ser estos. También era con la idea de que un ciudadano común y corriente en un momento pudiera llamar a la entidad encargada de la reparación, o inclusive él mismo pudiera hacerla, es decir, falta un sardinel tipo M23 y lo pudiera conseguir en una ferretería de barrio, pues en un lugar de acopio de materiales. Entonces también en la ciudad se sembraba de cualquier manera. Vemos que venimos de una escuela de paisajismo en Colombia, yo no sé si en México pasa lo mismo, en donde hay fascinación, porque en general muchos de los paisajistas han estudiado en Europa, sobre todo en la escuela de Versalles en Francia, hay fascinación por el trópico, y entonces las ciudades tienen que ser, la idea, digamos, de diversidad aparece en la ciudad, y entonces hay que sembrar selvas enteras y cada árbol tiene que ser distinto al que está al lado, cuando pues
sabemos que es muy importante la arborización para dar orden. Se escogieron 15 especies que se podían sembrar en los andenes, en los parques cambiaba las especies, pero la idea, esto es parte del amoblamiento, es una banca que servía como contención, podía tener contención de un lado y se podía combinar, una banca muy simple, bueno, paraderos, bancas. Esa banca, por ejemplo, es una variación de una banca que se venía desarrollando, una banca inglesa, pero se desarrolló de una manera más contemporánea, y se hizo, como les decía, la idea era ser absolutamente incluyente. Entonces el paradero es igual en el sur que en el norte, en el oriente que en el occidente, en todos los barrios. Entonces las personas que están en barrios populares se sienten incluidos realmente en la ciudad, y realmente donde menos vandalismo hay es en los barrios populares, que era donde decían, no, ahí hay que hacer un amoblamiento antivandálico, que no lo vayan a dañar las pandillas, y realmente esto uno ve que en gran parte se ha mantenido. Entonces el proyecto de alamedas que les comentaba al principio, pues las alamedas, la historia, pues por lo menos lo que son, claro, son calles rodeadas de álamos, y lo que es más interesante es que vienen de México, de ustedes, y fueron a Europa después y generaron los bulevares, pero antes se implementaron en América, en Ciudad de México, y nosotros la retomamos. Claro, en Bogotá hay algunos álamos que además llevó Rogelio Salmona en su momento, y no se dan muy bien. Entonces, en lugar de alamedas seguramente serán cauchaledas o nogaledas, yo no sé, pero la idea de las alamedas, más allá que pensar en la especie del árbol, era pensar en una condición en donde hay un espacio conformado por árboles, y pensar en una condición en donde las zonas de la ciudad que no se han desarrollado, y que por 60 años la ciudad se ha desarrollado a partir de los automóviles particulares, empezaron a desarrollarse a partir de la bicicleta y del automóvil. Como idea, pues, como digo, no es nueva y en Colombia y pues viene de otros lados. Esta es la alameda del Parque de la Independencia, donde están las torres del parque que les mostré antes, que desapareció porque son eucaliptus que al cumplir 40, 50 años se fueron cayendo porque se les pudre la raíz. Y estas son alamedas de eucaliptus hechos en la sabana de Bogotá. La sabana de Bogotá pues era inhabitable porque era un gran humedal, era un gran pantano, y para poderlo volver productivo tanto agrícola como ganadero, se sembraron en los años 30 una cantidad de eucaliptus que separan los potreros y las fincas. Los eucaliptus traídos de Australia se volvieron árboles muchísimo más grandes que en Australia, son bombas de agua que chupan la humedad y permitieron entonces hacer además chucuas, que son canales para manejar el agua, pero desecar un poco y volver esa tierra productiva. Una alameda, pues, en principio, y esto voy a mostrar al final un ejercicio, pero es, digamos, esa serpiente de Peret, que es un diseñador gráfico catalán, las dos serpientes. Este sería el Parque Simón Bolívar, o el Central Park, de 350 hectáreas, y si uno la desenvuelve, podría decir que tiene un parque a domicilio, tiene una estructura y tiene una infraestructura, pasa de ser algo, una estructura más puntual, a ser una especie de infraestructura que conecta muchísimo más. Entonces son los 120 kilómetros en las zonas por desarrollar, aunque hay unas cerca al centro de la ciudad, al Parque Simón Bolívar. Está en el norte de la ciudad, en la parte superior, en el occidente y en el sur, estas alamedas. Entonces esta es la que dio origen. De hecho, al principio se trabajó con Guillermo Peñalosa, el hermano del alcalde Enrique Peñalosa. Era un lugar, el último lugar de la ciudad, donde se veían los cultivos más impresionantes. Yo no he visto nunca unas lechugas más lindas, pero estaban regadas con agua del río Bogotá, con mercurio y con toda clase de venenos, pero eran lechugas fosforescentes, venenosas, pero lindísimas. Y aquí, que estaba en el Parque del Centenario, donde estaban como la máxima expresión de la nacionalidad colombiana, los pintores y los escritores, y ese sitio se llamaba el Rincón Amazónico, era el orgullo del Amazonas en Bogotá, tenía un jardín acuático en el centro. Entonces la idea fue recuperar esto como un lugar, era un lugar muy inseguro, tomado totalmente por la indigencia, tenía un jardín como versallesco, y se hizo esta plaza. Esta es la Plaza San Victorino, que es una plaza fundacional, donde se hacía el mercado
popular, que es la entrada del occidente del país a la capital, y tenía esta fuente de agua y tenía una forma triangular. El 9 de abril del 48 se volvió un parqueadero gigantesco porque se quemaron los edificios alrededor. Por ahí pasa el río San Francisco, que es el eje ambiental que les mostraba de Salmona y Copec, y en el año 68 más o menos, un alcalde que se llama Gaitán Cortés, que era ese único alcalde arquitecto que ha tenido la ciudad, reubicó todos los vendedores del centro de la ciudad en esta plaza, y eso degeneró en esto, y a 2 cuadras de aquí está la calle del Cartucho, era el lugar más inseguro del país. Entonces la plaza se recupera, como lo ven allá, y esta es la plaza por donde pasan 300.000 personas al día, y todavía no estaba hecho Transmilenio. Se hace esa mariposa de Negret que se vuelve un símbolo, como las mariposas son un signo de que el ambiente es saludable, que está bien. Entonces, uno de los escultores más importantes del país, que es Negret, hace esta pieza y se vuelve a traer los cerros a la ciudad. Se construyen esas bancas que el primer material para mí de construcción de un espacio público pues son los seres humanos, son las personas. Entonces, en lugar de poner banquitas separadas donde se sientan 2 personas, 2 novios o la familia, se hacen bancas colectivas que empiezan a darle una escala distinta a cada uno de esos espacios. Esta plaza es más grande que la Plaza de Bolívar. Es una plaza, como si uno mira la Plaza de Bolívar y todo su alrededor son edificios institucionales y utilizan piedra bogotana, que es esa piedra que veíamos en la Plaza de Bolívar, es una piedra blanca o amarilla, mientras que cuando va bajando uno empiezan a aparecer el ladrillo. Entonces esta plaza es de ladrillo, y esto es toda la zona de comercio popular que siempre ha existido en la ciudad, como les decía, era el mercado de Occidente, y está ese canal que recupera el agua, que recuperan Copec y Salmona en el eje ambiental del río San Francisco, que lo habían hundido por debajo de la ciudad. Bueno, esa es la banca colectiva de la que estaba hablando, es una construcción colectiva al final. La gente lo que hace es que le fascina ver a la otra gente, ver pasar a la otra gente y se siente a ver gente. Pues lo que nos gusta a nosotros es ver al otro, y así se construye ese espacio. Y pues en los proyectos también que estamos haciendo y que de hecho hacemos ahora en la oficina, ya no digamos de manera institucional como que son proyectos del taller de espacio público de la ciudad de Bogotá, siempre se hace como una primera parte, que la idea es que si las bancas desaparecen, la gente se pueda sentar en un muro, que haya un soporte, casi que la ruina que quede de lo que se deteriora, porque en Bogotá y en Colombia en general los espacios no se mantienen, pueda soportar el uso de las personas y pueda seguir funcionando. Bueno, y a 2 cuadras de la calle más insegura, y de hecho, si ustedes piensan en una mujer bogotana, pues lo primero que hace es coger su cartera muy fuertemente para que no se la roben, y tomar los niños y agárrese duro pero de pronto se llena esto de agua y se llena esto de niños, y los papás seguramente están sentados allá mirando cómo juegan, pero estamos en el sitio más inseguro del país supuestamente. El agua no funciona por mucho tiempo, y esa es como otra apuesta que hacemos todo el tiempo en los proyectos en Bogotá y en Colombia. Hacemos una apuesta por el agua pensando que no va a funcionar, y que si no está, pues que pueda funcionar como banca o como... Ahí el agua no está funcionando en este sitio, pero todo el borde que estaba con agua cayendo se convierte en una banca continua. Esto es una foto más reciente. Claro, este espacio lo han barrido en 15 años, 15 veces, creo que nunca le han echado agua, pero mire cómo funciona el ladrillo y el material, y cómo el cerro otra vez vino. Se hizo un trabajo muy fuerte también de limpieza, de contaminación visual. Esto estaba lleno de avisos y se retiraron. Esa culata, por ejemplo, tenía unas mujeres muy atractivas puestas en ella, pero apareció el ladrillo que se acerca a la montaña, la trae. Es la plaza de los caídos, que se pidió un monumento a los caídos bien complejo, porque la guerra en Colombia aún no termina, como ustedes saben, y esto es para los militares, policía y policías muertos en combate, y querían grabar los nombres, como todos los monumentos de guerra que hay, pero la guerra continúa, entonces era algo absolutamente nefasto.
y nosotros teníamos una segunda intención de incluir a todas las personas, porque nos parecía que la guerra la hemos sufrido todos y no solamente los policías y militares. Entonces se propuso estas figuras que van hacia el cielo y hacia el suelo. Es sobre la avenida El Dorado y el CAN, que es de Skid Row en San Merrill del año 57, el final de la única dictadura en Colombia. Se hace esta plaza en un sitio donde había una bomba de gasolina y muchos parqueos, se hace incompleta y ese monumento pues sale del piso de la plaza. Este es el monumento. La idea es que uno se puede subir, no tiene barandas y encima hay una retícula que viene del piso y pasa por encima del monumento y tiene unos magnolios que atrapan el monumento al piso. Y esto es un poco 43 centímetros donde la gente se puede sentar y uno puede atravesar el monumento y el monumento está atrapado y pues conduce esa mirada hacia los cerros. Toda la inspiración del monumento viene de unas rocas intervenidas por los indígenas en la sabana de Bogotá, donde rasparon la roca, hicieron pictogramas y uno se puede subir encima, no hay barandas y se vuelve un mirador mucho más alto que esto. Pues que es como otra inquietud que siempre aparece y es que estamos, por norma cada vez se puede hacer menos, siempre estamos protegiendo que se caiga alguien, que cuidado, y yo creo que muchos de los que están acá de niños se han ido al campo y han subido por una pared de piedra hasta arriba y si se caen por lo menos se rompen la clavícula, si no es que quedan bobos, pero el riesgo cada vez empieza a existir menos y cada vez nos formamos menos como niños para asumirlo y saberlo manejar. Aquí pues lo otro es que este era un espacio público y la crítica que podría hacerle por mucho tiempo, porque este fue un proyecto de 2 años de desarrollo, los militares no querían este monumento y al final el día antes de la inauguración lo quisieron y lo quisieron tanto que en lugar de ser un espacio público es un espacio institucional. No lo dejan uno sentarse en la banca que está ahí, no lo dejan atravesar, le dicen que cuidado, ¿no? Pero lo mantienen relativamente bien. Está esa bandera que iba a tener 60 metros, la hicieron solo de 30, y hay una llama eterna. Bueno, el programa de bibliotecas, entonces, todos son sistemas, pues esto, ahí ven todas las bibliotecas, digamos que las bibliotecas principales son las rojas, que vamos a ver rápidamente, voy a pasar más rápidamente, están localizadas, en general se hicieron concursos o se otorgaron arquitectos importantes, como esta que estábamos viendo, que es la Biblioteca Pública Vigilio Barco para Salmona. La otra se hizo un concurso que se declaró desierto y se le entregó a Daniel Bermúdez, que es un arquitecto muy importante. La otra se hizo un concurso que se lo ganaron los arquitectos Carlos Morales y Mauricio Pinilla y no se pudo ejecutar y se vino a hacer 3 alcaldías más tarde. Y esta sí fue un concurso público que se ejecutó, todas en parques. Entonces la primera es, Peñalosa decidió, esto era una planta de basuras construida por Andrés Pastrana. ¿Qué? ¿Un receso? No, cuando quieran. No, sí, podemos parar un momentico.